Aquí estamos con todos ustedes intentando hacer este programa. Unos pequeños comentarios. Hoy, por supuesto, lunes 27 de julio, estamos aquí arreglando el audio para todos ustedes. Bueno, hoy es 27 de julio y fíjense que no es fácil hablar de estos temas en de esta manera. ¿Cómo se inicia Venezuela? Independientemente del problema de la pandemia, que pudiéramos decir que es un problema mundial, pero mucho más afincado en Latinoamérica y en este caso en Venezuela, nosotros seguimos sin la certeza de la cifra. Visto el número de casos, no tenemos la certeza de la cifra. Quizá por ignorancia, yo no me explico, por ejemplo, cómo donde yo vivo, en Maracaibo, Estado Zulia, República de Venezuela, pasamos 2, 3 días sin casos y de repente estallan 50 casos, 100 y pico de casos. No lo entendemos. Lo cierto es que empezamos hoy la semana y el sentimiento que tiene la mayoría de los venezolanos hoy, lunes 27 de julio, sí, es decir, yo me voy a tomar esa atribución de interpretar a la mayoría de los venezolanos porque no tengo además ningún interés político en el asunto, no quiero ser candidato a nada, sino a poder mantener nuestro país, a poder permanecer en nuestro país trabajando, haciendo. La gente te dice en todos lados, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, porque ciertamente lo más grave de Venezuela no es que no está pasando nada. Lo grave de Venezuela es que lo que está pasando es lo que no nos gusta. Es decir, uno entiende, en días pasados conversaba yo con un gran amigo, vaya el saludo para Carlos Medina, él estuvo un tiempo en Colombia y ya está acá, y decíamos, mira, los regímenes totalitarios comunistas, por ejemplo la China, bueno, el que se mete en política le dan duro, le dan palo, pero los tipos entendieron que no deben meterse en el problema económico y China es hoy con muchísimas fallas una potencia económica, muchas fallas porque son más de 1.500 millones de habitantes y hay muchas partes pobres en China, pero la gran mayoría pues disfruta, tiene un estatus, hay una economía de mercado donde se compra, se vende incluso con coronavirus. De más está hablar de otros países, pero en Estados Unidos hay muchos más casos de coronavirus y sin embargo la gente sobrevive, convive junto con ellos, cosa que han planteado aquí algunos. En la época, yo recuerdo la historia, o sea, a veces hay que acudir siempre a la historia. La mejor época desde el punto de vista económico que vivió Venezuela, contrario a lo que muchas veces nos han vendido en la época de la dictadura, entre comillas, de Pérez Jiménez, de Medina, etcétera. Hubo un boom económico, la inflación llegó a cero, el bolívar valía igual que el dólar. Pérez Jiménez fue declarado por la revista Time el hombre del año. Pero el que se metía en política, palo con él. Eso estaba mal. Evidentemente, igual que en China está mal, etcétera. Pero es que el problema en Venezuela es más grave, porque en Venezuela no funciona la política y no funciona la economía. Y el país va retrocediendo. Enfermedades que no teníamos aparecieron y paralelo al coronavirus tenemos el mal de Chagas, el dengue, enfermedades que en otros países desaparecieron hace siglos. La vida en Venezuela cada vez se hace más difícil. La inflación en Venezuela es galopante. El dólar, bueno, a niveles de la estratosfera. Y de paso nos quieren vender una economía en dólar, porque aquí todo es en dólar, pero un dólar inflado. Es decir, lo que en otros países vale un dólar, aquí vale 10, 15, 20 o más dólares. Entonces, estos tipos no resolvieron el problema político ni resolvieron el problema económico. Ahora, yo no me quiero detener en eso como introducción hoy. Los venezolanos están esperando, miren, una respuesta,
una salida, una, como pudiéramos decir, una solución. Bueno, hay un partido por ahí que se llama Solución y no me quiero parecer a ellos. Y no la hay. No la hay de parte del sector de los que mandan dentro de Venezuela, porque nosotros, hay muchos se molestan porque dicen, mira, pero a Maduro tú lo llamas presidente. Es que dentro de Venezuela así se molesten mis amigos, el que manda es Maduro. Aquí todo lo ordena, es la dictadura de Maduro. Aquí estamos bajo un régimen que lo rige Maduro. Y lo demás son puros deseos y deseos no preñan. Pero es que el problema que tenemos los venezolanos es que no tenemos soluciones del gobierno ni las vamos a tener porque para el gobierno el problema es mantener el poder, no ganar legítimamente, no ganar limpiamente. El problema de ellos con las elecciones es cómo hacen elecciones a su estilo, a su manera y que ellos vuelvan a ganar. Para sacarse el clavito del 2015, que tampoco lo respetaron, porque es que ese es el problema. Estos tipos si no ganan, arrebatan, no han respetado ningún resultado y todavía hay gente aquí que cree que estos tipos van a salir por elecciones. Yo quisiera que estos tipos salieran elecciones, pero no hay condiciones para hacer elecciones. Mire, están haciendo un registro electoral en plena coronavirus y nosotros, por ejemplo, en Maracaibo vamos para 4 meses encerrados, de 8 a 12. Solamente funcionan alimentos y farmacia y los demás funcionan todos ilegales. Algunos con visto bueno, algunos porque es que los chavistas, estos comunistas que gobiernan Venezuela, ellos sí permiten la economía, pero de sus negocios, de su circulito, de su gente, ¿no? Porque ni siquiera los de otros partidos que los apoyan a ellos, no solamente de su gente. Entonces aquí tenemos 4 meses encerrados. ¿Cómo se va a ir a una elección de esta manera? No solamente estoy hablando del coronavirus, un CNE que no se muestra parcializado. Allí están haciendo las elecciones, los registros electorales en casas de familia. De 8 a 12 tienes solamente para andar. ¿Tú crees que tú vas a salir a inscribirte en un centro de votación electoral? Los jóvenes, la gente sale aquí de 8 a 12 como loca a tratar de hacer algo de lo que pueda hacer. Entonces, ese es el país que estamos viviendo. No hay respuesta. El señor Guaidó, yo quisiera de mil amores que el señor Guaidó pudiera hacer algo. El bono de la salud, aparentemente con lo que aprobó en estos días va a venir, no va a venir, pero tampoco se ha materializado. Va para 2 años y no le vemos el queso a la tostada. Entonces, la gente no encuentra respuesta ni de parte del gobierno ni de parte de la oposición. De hecho, el liderazgo opositor se ha remitido, aunque ellos se molestan cuando uno dice esto, a WhatsApp, a redes, a una que otra declaración. Pero, por ejemplo, ¿quién tiene en este momento en Venezuela? Pregúntense por qué en Venezuela nadie tiene el poder de una convocatoria. Esto tal vez hubiera pasado en otros países y los líderes que han mantenido poder de convocatoria pueden llamar a la gente a protestar. Pregúntenle a la gente en Venezuela si va a salir a protestar. Entonces, ese es el país que tenemos. Es mucho peor, no hay gasolina, la verdad es que no hay gasolina, no hay cómo movilizarse, cómo moverse. Por eso yo tengo mis observaciones incluso sobre las sanciones, porque las sanciones, ok, llevan a presionar al gobierno, pero lo ha presionado al gobierno, para nada. Y el mejor ejemplo que tenemos es Cuba. Pero Venezuela, los chavistas, los que están en los que manejan el poder no sienten ninguna presión. El que no permitan llegar gasolina a Venezuela me afecta a mí, un pendejo, o a otros pendejos más, pero al chavista de fuerte no, él sí tiene gasolina, él la consigue, él la va a tener y vamos a seguir sometidos. Y vamos para 4 meses. Nosotros en el caso del Estado Zulia, a diferencia del resto del país, vamos para 4 meses, porque Caracas ahora es que le aplicaron la flexibilización, teniendo casos similares a los nuestros, ahora sí Caracas dejó de ser la burbuja, ahora sí se le va la electricidad, lo que por muchos años no sucedió ni en Caracas ni en Margarita, por ejemplo, 2 zonas que eran burbujas, ahora está pasando. Entonces, las sanciones, yo tengo mis cuestionamientos y con todo respeto a los que plantean las sanciones, porque creo que como están planteadas, estos tipos no sienten ninguna presión.
pero ninguna presión. Ellos, porque el problema de ellos es mantener el poder. A ellos no les importa ser elegidos o reelegidos legítimamente o no. Y ojalá, yo lo que sí voy a pedir es que ojalá aquí haya un acuerdo político que logre hacer algo, despertar algo, porque la gente sigue diciendo en la calle, no pasa nada. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Y pasa el tiempo y los tipos siguen manejando el poder y siguen destruyendo el país y siguen enriqueciéndose. Y así el Departamento del Tesoro diga, ya a ellos no les importa no ir a Estados Unidos, están sufriendo los socios de ellos y van a seguir en su isla, en lo que han convertido este país, disfrutando de las mieles del poder y resuelven por otras vías. Bueno, ella está lanzando una alerta, por cierto, en Medellín, Colombia, Álvaro Uribe, porque así comenzaron aquí con los médicos cubanos. Por cierto, tengo que ser honesto en esto. Los médicos cubanos llegaron a Venezuela no en este gobierno o en esta dictadura chavista, llegaron antes. Revisen la historia. Quería decir estas cosas, porque a veces la gente me pregunta, mire, ¿qué ha pasado? Que no te hemos visto más. No, bueno, en este momento ha mejorado bastante el internet, estoy pagándolo en dólares, lo que pagamos nosotros aquí en dólares por el internet es una grosería. Sin embargo, ahorita hay dos buenas empresas que no voy a dar, los que me siguen en redes saben cuáles son las empresas. Nos ha quedado hacer publicidad en redes, aquí todo está paralizado y de verdad que es difícil. Yo les voy a confesar algo. Para nosotros es difícil mantener el optimismo. Es muy difícil tener esperanza. Nosotros oramos todos los días al Padre Celestial, pedimos sus bendiciones, eh, pero de verdad que es difícil. Y yo siempre le digo a la gente, saludos cósmicos, que la fuerza los acompañe, pero nos falta fuerza. Y nos falta fuerza porque no vemos los hechos y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Quizá a Venezuela le hace falta una oposición que realmente sufre y padezca. Algunos se molestan cuando yo digo estas cosas, ¿por qué no atacas al chavismo? No, del chavismo no hay nada, muy poco bueno que hablar, casi nada. Pero es que el problema es que nosotros necesitamos una oposición como la tuvo Chile, como la tuvieron otros países que lograron salir de dictadura, que sufra, que padezca. No, aquí los opositores, los grandes líderes se van a los Estados Unidos o a Europa y viven la Dolce Vita. A ellos no se les ve trabajando como se ve a los venezolanos que se van a la Florida o a otro país a largar el pelero. Ellos se ven en grandes apartamentos de lujo, volando en primera clase, manejando lo de las ayudas, sin lograr justificar el estatus que tienen, pero los pendejos seguimos acá sufriendo y padeciendo. Yo no veo en cola de gasolina nunca ningún líder opositor. Y lo más grave que nos está pasando ahorita es que prácticamente, créame esto, porque yo estoy acá en Maracaibo, vamos para 4 meses encerrado, tengo 3, 4 días que no salgo porque no tengo gasolina, ni señas que va a llegar la gasolina. La gasolina maluca, esa iraní que te daña el motor del carro, pero no hay de otra. La gente aquí, la oposición es una desaparecida. No aparece ni para remedio. De vez en cuando sale uno por allí, por Twitter, por WhatsApp, hablando y tal y cual, pero del resto, y esto por supuesto le causa dolor, falta de fe al ciudadano común y corriente. Sí, no vemos horizonte, no vemos salida. Mi artículo del viernes pasado, que es por quinta vez, siempre lo voy adaptando, los venezolanos seguimos atrapados y sin salida. Y lo único que atinamos a decir, que algo tiene que pasar. O nos terminamos de hundir o algo tiene que pasar a salir de esta situación. Fíjense, ahora como no hay gasolina, entonces va a volver casualidad, va a volver a recrudecer el coronavirus. Cifras que además nada más maneja el gobierno, allí no hay auditoría en los programas estos de barrio adentro nunca han tenido auditoría. Nosotros no sabemos quiénes son esos médicos cubanos que vienen para acá, si son o no son médicos. En estos días se murieron 2 médicos más del Zulia y no aparecieron en las estadísticas. La agonía total. Perdónenme que les hable de esta manera,
pero no les puedo vender un optimismo que aquí no se respira. Lo único yo trato y le pido a la gente que ore, que le pida al Padre para que nos vuelva el optimismo, la esperanza y que veamos alguna luz al final del camino. Quizá esta semana vamos a ver si regresamos a nuestra participación los miércoles con Patricia Poleo. Estamos en eso. Y usted, los que quieran colaborar conmigo, nosotros tenemos una cuenta en PayPal. Pueden, los que quieran colaborar, porque tampoco uno puede obligar a la gente. El correo es caigaquiencaiga.com, el correo que tenemos en la cuenta PayPal, caiga quien caiga @protonmail. Ese es nuestro correo y los que quieran colaborar. Fíjense cómo amanecieron las noticias hoy en día. El Universal señala, fíjense lo que señala el Universal. Voy aquí subiendo. Esta es la prensa impresa. La poquita prensa impresa que queda, porque aquí acabaron hasta con los periódicos. Y el queso que había en la mesa también se lo llevaron. Miren, ACNUR, Venezuela es el segundo del mundo en número de desplazados. El organismo puntualizó la paz y la estabilidad en Siria o Venezuela marcarían una enorme diferencia. Los venezolanos que están regresando, porque digan lo que digan, la xenofobia, el ataque a los venezolanos en Sudamérica ha sido terrible, digan lo que digan. Ese no fue el amor que nosotros les vendimos a ellos, pero así nos han pagado. Ojalá aprendamos algo de esto. Todas estas cosas, todas estas tragedias enseñan, pero ojalá aprendamos, porque a veces pareciera que los venezolanos no aprendimos o no aprendemos. Colegio de Enfermeras exige insumos y afirma que no necesita aplauso. El gran problema del coronavirus en Venezuela es que el gobierno, en lugar de arreglar los hospitales, está construyendo nuevos espacios, porque ahí está el guiso. Van a salir trillonarios de este coronavirus. En lugar de fortalecer el sistema de salud, entonces están invirtiendo en otras cosas, supuestamente para combatir el coronavirus. No hay los equipos de protección de salud, los EPS para los médicos, y por eso han muerto tantos médicos que son los verdaderos héroes de esta crisis y de esta pandemia. Esa es la noticia que resalta el diario El Universal el día de hoy. Seguimos revisando la prensa impresa, la poquita prensa impresa que tiene. El 2001 dice, planean meter a contagiados en los templos. La gran idea que se le ocurrió a Maduro entonces es también meterse en las iglesias. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo lo he denunciado, lo pueden ver, síganme en Twitter, @AngelMonagas pegado, y en Instagram. A mucha gente la están metiendo de manera obligatoria a los asintomáticos en esos refugios y en esas cosas donde no tienen la asistencia debida. Gracias a Dios, una docente chavista que la metieron en un hotel acá, la sacaron ya porque ella era asintomática. Ella decía, fíjate, a diferencia de otros sitios, decía que sí había comida, pero que asistencia médica ninguna. Aquí la gente le tiene terror a ese bus que anda por los barrios metiendo gente y llevándose gente. ¿Y quién dice que así no pueden hacer con la oposición? ¿Cómo vamos, repito, a ir a un proceso electoral en esas circunstancias? El diario La Prensa de Barquisimeto dice 80% de los cultivos se pierden en Venezuela. Les pongo un ejemplo. Los productores de plátano del sur del lago de Maracaibo, ese plátano que ustedes ven en Florida o ven en otros países venezolanos, muy sabroso, muy gustoso, el plátano, que es uno de los productos característicos nuestros. Ahí están las cuadras y cuadras de plátanos perdiéndose porque el agua, no han podido desalojar el agua, porque necesitan gasolina para las bombas que saquen el agua. Y lo que le están pidiendo al gobierno no es dinero, no es préstamo, lo que les están pidiendo es gasolina. 30,000 productores están pidiendo gasolina. Ahí está la causa por la cual el plátano está costoso, porque está saliendo muchísimo menos. Esas son algunas de las noticias que vemos en la prensa de hoy.
les comento también una noticia que vemos en el periódico Versión Final, que por lo menos es un periódico que se dedica a explorar un poco la situación del Zulia y no es simplemente como otros medios zulianos a reproducir titulares de la prensa eh, nacional, que ya bastante tiene la prensa nacional. Permítanme ustedes, disculpen allí, estamos tratando de buscar la prensa nacional, perdón, la prensa regional, pero se me paralizó allí, se me ploteó, se me bloqueó la computadora. Bueno, la prensa de Versión Final, yo lo voy a buscar aquí, perdonen ustedes, disculpen ustedes. Esto todo lo estamos haciendo nosotros mismos y no tenemos todos los conocimientos para llevarles a ustedes esto mejor, porque con este problema de la gasolina es difícil encontrar la persona que siempre me ayudaba a mí a hacer estas cosas. COVID-19 es mucho peor la emergencia de salud mundial, si no vénganse a Venezuela. Dice, Omar Prieto dice que se recuperó del COVID-19 y se encuentra sano. Oye, pero qué rápido se recuperó el gobernador, como Tarek El Aizami, se recuperaron muy sano, pero yo creo que el gobernador no está completamente sano, pero sí está bastante sano. China se apodera del consulado de Estados Unidos en Chengdu en represalia por Houston, son noticias nacionales, pero versión final temprano sacó algunas noticias interesantes. Aquí está. Alertan que pérdida del poder adquisitivo le limita acceso a las medicinas. Este es un terrible mal que nosotros tenemos acá en Venezuela, el costo de las medicinas dolarizadas, dolarizadas. Y esta es una noticia que está recorriendo también. Guardia Nacional incauta más de 9 toneladas de cocaína en 25 laboratorios clandestinos en el Zulia. Alguna de las notas. El Zulia continúa sin esquema de flexibilización que arranca mañana, es decir, hoy, en 17 estados. La gobernadora de Lara decía algo que era cierto. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Y yo creo que aquí, después de 4 meses, las pérdidas económicas han sido terribles. La Cámara de Comercio, la Cámara de Fedecámaras ha alertado. Yo creo que es necesario permitir, por lo menos, que durante unas horas funcionen algunos aspectos de la economía, distintos alimentos y medicinas, porque ya el daño es terrible, pero al menos para tratar de recuperar algo se necesita que cese esta falta de flexibilización, que igualito no ha resuelto nada porque los casos cada vez van más y más en aumento. Creo que el gobierno ha cometido muchos errores al tratar este virus o la política sanitaria, cosa que no se ve en otras partes del mundo donde paralelo a la situación han dejado que la gente trabaje. Yo no diría que trabajaran todo el día, pero sí al menos que pudieran recuperar el comercio formal, algunos rubros. Curiosamente le permiten al informal y no se lo permiten al formal. Y después de 4 meses, imagínense cuál es la situación nuestra aquí en el estado Zulia. Los asintomáticos no tienen por qué ser. Un asintomático, si él puede estar en su casa aislado, es mucho mejor que estar metido en una casa. Yo quiero que vean esto. Vamos a ver si yo lo tengo acá. Permítanme ustedes. Estas son cosas que nosotros subimos a nuestra cuenta de Twitter para que la gente empiece. Mire lo que están haciendo, mire lo que están haciendo por la falta de gas. Bueno, este video va para toda la gente que está fuera del país. Voy a peor que lo voy a explicar. Mire, tuvimos que agarrar y suplementar una cocina a gasoil. Mire lo que se tuvo que mandar a fabricar, ¿verdad? Porque ya la situación, 5 meses sin gas, la luz se va, lo que teníamos eran 2 cocinitas eléctricas y esa vaina no dura nada. La luz, ya queda tardanza, no hemos acostado sin comer, almorzamos a veces a las 3 de la tarde, esto no se aguanta, ¿sabes? Eso va para ustedes que están fuera del país, para que vean cómo aquí no está la mantequilla a la verga.
están pensando en venirse para acá para esta vaina. Mire la cocina que tuvo que mandarse a hacer, ¿verdad? A gasoil, aquí estamos. Mire, la pasta estoy viendo ya. Ya vamos a comer pasta con sardinas, que vamos a hacer un mojo, mire. Ya la pasta casi está. Los cambures ya también casi van a estar, mire, hirviendo. Ahora mire cómo se alimenta Sabina, mire. Por un macrogotero, con una botella de gasoil, mire, colgando aquí en el techo de la casa. Mírenla bien para que vean. Para que no vayan a creer que es mentira, que no es aquí en la casa. Mire esa vaina, a lo que hemos llegado aquí en esta avenida. ¿Ah? A lo que hemos llegado aquí en Venezuela después de tener todo, todos los lujos, toda vaina. Mire, mire, mire bien la cocinita, de 2 hornillas se mandó a hacer. Curiosamente, fíjense ustedes, no hay gas y nosotros teníamos, no hay gasolina, teníamos 5 refinerías y no tenemos gasolina. Aquí estamos celebrando 2 venezolanos insignes, 2 zulianos, Héctor Rojas y el señor Fernández, que están en venezolanos que dejaron huella en el Apolo, Humberto Fernández Morán y Héctor Rojas, astrofísico y matemático, pocos zulianos saben esta situación. Y un interesante artículo que lo recomiendo, visiten caigaquiencaiga.net, el portal que nosotros humildemente somos editores junto con Andrés Laya allá en Estados Unidos. Habla del problema de cómo ha bajado la interacción humana gracias a la pantalla. Son algunas de las cosas que nosotros subimos. Ayer también vimos el mensaje del presidente Guaidó, ordenó la transferencia de los recursos. Escuchemos parte de su mensaje. Bueno, sí son los héroes y esperamos que de alguna manera se estimule. Esto que está pasando en Perú también se ha vivido mucha de esta depresión. Mire lo que lo lleva a la depresión a una persona. Mire, mire, se lanzó. Eso es en Perú. Esa depresión, después de 4 meses, imagínense ustedes, sin gasolina, sin soluciones, no hay justicia. Miren la denuncia que hacen estos abogados de la justicia en Venezuela. Escuchen ustedes, esto está pasando en Venezuela todavía. Reaperturan todo, pero no reaperturan la justicia, por lo menos para que haya parte de justicia, porque igualito tenemos un poder judicial partidizado por el partido de gobierno PSV. Bueno, están pidiendo el inicio de las actividades judiciales. Por aquí estaba también un mensaje del doctor Sergio Urdaneta. También está pidiendo justicia al Tribunal Supremo para que se suspendan las elecciones. Yo me despido con este trabajo pequeño, este pequeño aporte para que la gente no entienda que no estamos desaparecidos, sino que sencillamente sin gasolina y sin muchas cosas, pues es poco a veces lo que podemos hacer. Caigaquiencaiga.net, y está un artículo, por cierto, de Antonio Ledesma, un pacto de Estado. Alerta colombiano lanza Álvaro Uribe sobre médicos cubanos, así empezó la toma de Venezuela. La columna del monje de Camoruco, aquí también nosotros sacamos la columna de Darwin Chávez, la mía también, la de Sandy Blasio. El marxismo cultural, lean esto, la estrategia para destruir las libertades económicas y política desde adentro. Y el comienzo, Maduro hace el anuncio del comienzo de los procesos de flexibilización, el esquema de 7x7, pero aquí todo el tiempo ha sido un esquema de
cuarentena radical. Aquí siempre ha sido cuarentena radical. Bueno, también los invito a que visiten eso. Veo a Gustavo Tarre Briceño. ¿Hasta cuándo tanto bla, bla, bla? Nosotros queremos más hechos y menos palabras de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Trataremos de ver cómo sale esto y la opinión de la gente, a ver si lo vamos mejorando todos los días. Y no nos queda de otra que tener fe de que esto va a cambiar, de que esto va a mejorar y que ilumine a todos los sectores políticos. Yo no voy a pedir solamente que ilumine a la oposición, sino también que ilumine al gobierno, que se logre un acuerdo, que pase algo, pero que pase algo positivo para que mejore nuestra situación y Venezuela vuelva a tomar el camino, más allá de la situación de la pandemia, el camino del restablecimiento de la economía, de la vida en nuestro país. Que pasen un feliz día y si Dios mediante nos volvemos a escuchar mañana.